Bienvenidos a 10 o menos. Hoy vamos a hablar de una pregunta incómoda: ¿por qué la cruz no conquistó Asia? Mientras el cristianismo se expandía como fuego por Europa y América, en Asia, simplemente no echó raíces. Vamos a explorar la historia de los misioneros, las resistencias culturales, políticas y espirituales, y por qué tantos países dijeron, no. No a la cruz. Lo que vas a escuchar, no lo enseñan en la escuela. Los primeros intentos, la antigua ruta hacia el este. Aunque muchos creen que el cristianismo siempre fue cosa de Europa, desde el siglo I ya había cristianos que se lanzaban a lo desconocido. No iban en cruceros ni aviones, sino por la peligrosa ruta de la seda, a pie, en caravanas, entre montañas, desiertos y bandidos. Su destino, Asia. Uno de los primeros grupos fueron los nestorianos, una rama del cristianismo que no cayó muy bien en Roma, pero que sí se aventuró hacia el este. Llegaron a Persia, fundaron comunidades en India, y lo más sorprendente, también llegaron a China, donde en el siglo VII construyeron una iglesia en Chang'an, la capital de la dinastía Tang. Una ciudad que en su momento fue más grande y avanzada que cualquier ciudad europea. Imagina eso por un segundo: cristianos predicando en medio de templos budistas y palacios imperiales. Una cruz entre dragones y caligrafía china. Pero había un problema: eran pocos, estaban lejos de casa y no tenían poder político. Cuando una dinastía cambiaba o un emperador nuevo subía, las reglas también cambiaban. Y el cristianismo, sin raíces profundas ni apoyo local, era fácil de borrar. Muchos de esos primeros cristianos fueron asimilados, silenciados o simplemente olvidados por la historia. El sueño de los misioneros, los jesuitas llegan a Asia. Después de siglos de avances lentos, el cristianismo encontró un nuevo impulso en el siglo XVI, gracias a un grupo de hombres decididos, cultos y valientes, los jesuitas. Estos no eran los típicos predicadores que llegaban gritando al pueblo. Eran estrategas, científicos, lingüistas, y sobre todo, hombres obsesionados con llevar el cristianismo a los rincones más lejanos del mundo. Y Asia era su mayor reto. Todo empezó cuando los portugueses abrieron rutas marítimas hacia la India, China y Japón. En esos barcos no solo viajaban comerciantes y marineros, también iban hombres como Francisco Javier. Francisco Javier llegó a Goa, India, en 1542, y más tarde a Japón. Al llegar, se dio cuenta de que los japoneses no eran como los pueblos que había encontrado antes. Tenían una cultura milenaria, valores fuertes, y un gran respeto por la sabiduría. En lugar de imponerles la fe, intentó entenderlos primero, aprender su idioma, y adaptar su mensaje a su visión del mundo. Para Javier, convertir a los japoneses sería la llave maestra para llegar a China, el imperio más grande de todos. Pero nunca lo logró, murió en 1552, frente a las costas de China, esperando que le abrieran las puertas. Matteo Ricci, el jesuita que pensó como chino. Años después, otro jesuita decidió tomar un camino diferente. Su nombre era Matteo Ricci, y su estrategia fue radical: no quiso llegar como predicador, sino como sabio. Aprendió mandarín, se vistió con ropa de erudito, y se metió de lleno en la cultura china. No hablaba de convertir ni de cielo e infierno al principio, sino de filosofía, ciencia, astronomía y moral. Así fue ganando respeto en la corte imperial. Para los chinos, él no era un invasor, sino un hombre de conocimiento que compartía ideas valiosas. Por un momento, parecía que la cruz iba a florecer en el Imperio del Medio. Pero, El rechazo, ¿por qué Asia resistió la cruz? después del entusiasmo inicial por parte de algunos sectores, el cristianismo empezó a encontrar una pared invisible pero muy firme en casi todos los rincones de Asia. ¿Por qué? 1. Ya tenían religiones, y muy fuertes. A diferencia de Europa en su momento, Asia no estaba espiritualmente vacía.
En India, el hinduismo tenía miles de años y el Islam ya estaba arraigado desde siglos antes. En China, el confucianismo enseñaba valores de orden, respeto y tradición. Y en Japón, el sintoísmo conectaba directamente a las familias con los dioses de sus ancestros. ¿Para qué cambiar de fe? Desde su punto de vista, ya tenían un sistema espiritual completo. No necesitaban un nuevo Salvador que viniera desde el otro lado del mundo. 2. Cristianismo igual a colonialismo. Los misioneros llegaron con la Biblia, pero detrás de ellos venían barcos, cañones y contratos comerciales. Muchos gobernantes empezaron a ver la religión como una herramienta de dominio europeo. En Japón, por ejemplo, cuando los líderes se dieron cuenta de que algunos cristianos estaban empezando a desobedecer las leyes locales por seguir órdenes de líderes extranjeros, cortaron el problema de raíz. Prohibieron el cristianismo y persiguieron a los creyentes. En China, los emperadores también comenzaron a sospechar, ¿por qué estos extranjeros enseñan su religión, pero también traen mapas, armas y tratados? El mensaje de fe empezó a sonar a invasión encubierta. 3. El mensaje cristiano era demasiado igualitario. En Asia, muchas sociedades estaban construidas sobre jerarquías muy rígidas, castas en India, el sistema confuciano en China, clases sociales en Japón. Entonces, cuando los misioneros predicaban que todos son iguales ante Dios, que el esclavo y el emperador valen lo mismo ante el cielo, eso era peligroso para el orden político. ¿Qué pasaría si los campesinos empezaban a cuestionar su lugar en el mundo? Por eso, muchos gobiernos temían al cristianismo no por lo que era, sino por lo que podía provocar, rebeldes espirituales que pusieran en jaque la armonía social. El caso más sangriento. En Japón, al principio el cristianismo fue bien recibido. Llegaron a haber más de 300.000 conversos. Pero todo cambió cuando los shogunes temieron que esto fuera el inicio de una conquista europea. En 1597, el shogun Toyotomi Hideyoshi mandó crucificar a 26 cristianos, misioneros y fieles, incluidos niños. A partir de ahí comenzó una persecución brutal que duró siglos. El cristianismo fue prohibido, los fieles eran torturados hasta renunciar a su fe. Algunos japoneses se volvieron cristianos ocultos, orando en secreto por generaciones. Podrás verlo más en detalle en nuestro canal Los Mártires de Nagasaki, la increíble historia de los 26 cristianos crucificados en Japón. Te lo dejo anclado o en la descripción del video. China, conversión o subordinación. Los jesuitas en China intentaron jugar a la diplomacia. Matteo Ricci fue respetado, pero cuando Roma exigió que los chinos dejaran de practicar sus ritos ancestrales y querían ser cristianos, se rompió todo. El emperador prohibió el cristianismo. Lo vio como una amenaza a la estabilidad cultural y política del país. Desde entonces, China ha mantenido una postura ambigua, tolerancia controlada y represión cuando lo considera necesario. India, el choque de mundos. En India, el cristianismo llegó con los portugueses y se estableció en algunas regiones, especialmente en el suroeste. Pero el sistema de castas, profundamente arraigado, chocó con el mensaje de igualdad del cristianismo. Además, los colonos portugueses cometieron abusos en nombre de la fe, como la Inquisición de Goa. Así, el cristianismo quedó reducido a una minoría. No logró permear el núcleo cultural del subcontinente. ¿Y el resto de Asia? En Tailandia, Vietnam, Corea, se repitió el mismo patrón: interés inicial, rechazo posterior, persecución. En Vietnam, miles de cristianos fueron asesinados en el siglo XIX. En Corea, el cristianismo fue prohibido y perseguido hasta el siglo XX. El peso de la identidad. Asia tiene una historia milenaria. Cuando los europeos llegaron con la cruz, no se encontraron con pueblos primitivos, sino con civilizaciones antiguas, sabias y orgullosas.
Aceptar el cristianismo no era solo cambiar de religión, era como doblegarse ante otra cultura, como decirle al mundo, nuestra forma de vivir estaba equivocada. Y para muchos, eso era inaceptable. Por eso, aunque hubo mártires, santos y fieles valientes, Asia dijo no. No al dominio extranjero. No al olvido de su pasado. No al abandono de su identidad. El cristianismo no fracasó en Asia porque su mensaje fuera débil, sino porque se topó con muros mucho más antiguos que él. Muros construidos con filosofía, orgullo y siglos de historia. En 10 o menos no buscamos dar respuestas absolutas. Solo queremos dejarte una pregunta. ¿Qué pesa más, la fe o la historia? Te dejo con el efecto mariposa, como pequeñas decisiones cambian todo. También con una lista de reproducción filosofía y educación. Nos vemos en el próximo video.